Somos Juan y Lucía, un matrimonio de más de 60 y más de 70 años que un día decidió mostrar cómo llegar a los distintos puntos de interés que pueden ser lugares de pesca, atajos, pueblos, estaciones de tren o cementerios. Específicamente les mostramos las rutas, su traza y su estado. Si no sabés cómo llegar o querés dar un paseo por el campo, este es el canal. Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo va? Domingo 4 de enero salimos a los caminos nuevamente y para evitar la 36 y todo el lío de las vacaciones tomamos un atajo para ir hasta Roberto Pairó. Salimos desde el cementerio de La Plata, pasamos por Arana, Correas, Babio, llegamos a Roberto Pairó y ahí tomamos el camino que queremos mostrarles. Acá estamos en la curva de 137 y 637, nos estamos dirigiendo a Arana. Aquí estamos pasando por Arana, vamos a doblar en la 22. Ahora en la 659. Y esta es la 30. Es la que pasa frente al arroyo El Pescado, más conocido en la zona como el Puente Correa. Es el arroyo El Pescado y ese es el Puente Correa. Exactamente, acá les mostramos cómo está de agua. Seguimos. El recorrido ustedes lo pueden ver en el mapa. Este es el arroyo que conecta con la laguna Cajabaville o Cajabraville, porque depende de dónde lo miren, está escrito de una o de otra manera. Si ustedes saben realmente cómo se llama, por favor, lo dejan en los comentarios. Llegamos a Babio. Vemos un poco cómo está arreglado el camino de acceso. Ahora estamos pasando frente al Chubicha. Mostramos si es que se ve un poco cómo está de agua también. De este lado se ve un poco mejor. Ahí está. Por lo menos secos no están. Seguimos, vamos a doblar hacia la derecha. Si seguimos por el camino sin doblar, vamos a parar a Arditi. Por este vamos a Pairó. Esto es para mostrarles un poco un pantallazo del recorrido que estuvimos haciendo. Igualmente está en el mapa que está al comienzo. El camino se encuentra muy bueno, está en perfectas condiciones, se puede circular con cualquier vehículo, de hecho se puede circular aún en días de lluvia porque el ripio está muy bueno. Bueno, si vamos hacia esa mano llegamos a la 36, si vamos al revés a la ruta 11. El camino ese es el Camino Provincial 065-01. La parte que está hacia la 36 en el mapa dice Camino de Acceso a Pairó y la parte que está en la ruta 11 dice Camino de Acceso a Arditi. Bueno, y acá estamos en Roberto Pairó. Estamos mirando un poco las casas más antiguas del pueblo y las otras también, obviamente las que están frente al circuito del ferrocarril. Recuerden que en @jl_andandocaminos subimos fotos y fragmentos de videos. Ahí se ve el galpón que quedó
De este lado tenemos una casa grande en venta, por si alguno quiere comprar. Es un lugar muy tranquilo. Ahora vamos a pasar frente a un antiguo surtidor. Exactamente. ¿Qué venderían ahí? Probablemente gasoil, porque acá hay muchas máquinas viales y Ajá. es lo más lógico. Doblamos rodeando la estación y vamos a doblar en la calle Familia Montes de Oca. Un compañero que hizo la colimba conmigo vivía por estos lados y se llamaba Montes de Oca, así que capaz que eso es por la familia de ellos, que es muy antigua de la zona. Si agarran la calle Familia Montes de Oca hacia el otro lado, en lugar de seguir para acá, le dan para el lado contrario, van a parar después de varias curvas y contracurvas al arroyo Las Loras. Ese video es el número 61. Todo esto, Pavio, Vieites, esta zona es Magdalena. El camino parece angosto, pero en realidad es una trocha bastante buena. Tiene buen ancho para que dos vehículos pasen tranquilamente, sin ningún problema. La calle está en muy buen estado. El ripio está muy bien conservado. O no hay tránsito los días de lluvia, o la base está muy bien consolidada, por eso se mantiene en las condiciones en que está muy buena. Acá se puede circular con cualquier vehículo. Se ve el pasto bastante amarillo, ¿eso tendrá que ver con la falta de agua? Creo que es la época del año, una época que tiene mucho sol, los rayos del sol influyen muchísimo y el verde no se ve y no se aprecia porque el pasto ya es muy alto. Siempre
siempre decimos, es muy grato poder viajar por estos lugares, pudiendo observar la naturaleza y todo lo que nos rodea. Acá tenemos un problema con el vehículo nuevo que tiene el parabrisas rajado, como que hubiera recibido un par de golpes, y bueno, si podremos arreglarlo solucionaremos el problema, si no los próximos videos también van a salir con esta pequeña... Pero así se dan cuenta de los saltos que pega la camioneta. Y sí, es lo único que marca realmente que la camioneta tiene una oscilación hacia arriba y hacia abajo, porque el gimbal absorbe muy bien todas las irregularidades. La hora del día es casi cerca del mediodía, por eso creo que no hay tanto tránsito, ¿no? Porque no hemos cruzado prácticamente con nadie. Este camino tiene varios cruces, 2 de ellos nos comunican con la ruta 36, después hay varios hacia la derecha y hacia la izquierda que nos llevan a distintas casas. Una buena forma de ayudarnos es poniendo me gusta y compartiendo el video. También comentando. Eso es muy importante para que YouTube nos ponga un poco mejor en la fila de las exhibiciones. En la descripción del video se encuentra el vínculo para tramitar el permiso de pesca, que tiene muchos beneficios y vale muy poca plata. Y para los jubilados y pensionados es gratis y no tiene fecha de vencimiento. Hay muchos bosques de eucaliptus. Piensen que todo esto es plantado, esto no es autóctono, casi nací así. Las coordenadas se las vamos a dejar en la descripción.
Si prestan atención, en algún momento van a ver cruzar una familia de cuises. Y son unos cuantos, ¿no? En ese cruce, si van hacia la derecha, van a la 36. Y si van hacia la izquierda, van al puente de ladrillos. Ese video lo tenemos en el número 73. Bueno, vamos a leer un poco sobre quién fue Roberto Jorge Pairó. Nació un 19 de abril de 1867 en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y falleció el 8 de abril de 1928 en Lomas de Zamora. Fue periodista, escritor, autor de novelas y dramas, sintetizó en sus cuentos las costumbres de los gauchos y la picaresca. Es considerado el primer corresponsal de guerra de nuestro país y uno de los creadores del Teatro Nacional. La obra de Roberto Pairó representa la fusión culta y popular en las letras argentinas. Su carrera periodística comenzó en el periódico La Tribuna de Bahía Blanca, que fundó en 1889 y en el que publicó sus primeros artículos. La Australia Argentina, excursión periodística a las costas patagónicas, Tierra del Fuego e Isla de los Estados, plasmó en las crónicas escritas por él en las que describe la etapa fundacional de las localidades patagónicas y la vida de sus primeros pobladores. Radicado en la ciudad de Buenos Aires, se desempeñó como redactor del diario La Nación. Por su trabajo, realizó viajes al interior y exterior del país. Una de sus primeras corresponsalías fue en Uruguay, en 1903, cubriendo la Revolución Oriental desde el escenario de los hechos. Otra de ellas fue durante la Primera Guerra Mundial, donde fue testigo y corresponsal de guerra para el mismo diario, relatando las penurias de un pueblo hostigado por el conflicto bélico. Sus novelas tienen un lenguaje costumbrista, irónico, con personajes típicos protagonistas de situaciones comunes. El casamiento de Laucha, que escribió en 1906, narra la historia de un pícaro criollo, Laucha, quien finge su matrimonio con la dueña de una tienda a la que arruina y luego abandona. Fue llevada al cine en 1977, dirigida por Enrique Dawi y protagonizada por Luis Landricina y Malvina Pastorino. Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, en 1910. Cuenta la historia de la carrera política de un provinciano. A sus creaciones se suman las novelas de tinte histórico como El falso Inca, de 1905, El capitán Vergara, en 1925, El mar dulce, en 1927, que relata la expedición del conquistador Juan Díaz de Solís al Río de la Plata. Sus cuentos se destacan por plantear una crítica entre irónica y humorística a la política. Pago Chico, de 1908, relatos que muestran la corrupción de los políticos de una ciudad provinciana. Violines y toneles, en 1908. Historias de Pago Chico, en 1920. Y la póstuma Nuevos cuentos de Pago Chico, en 1929, donde denuncia la política y la administración del país. Son sus cuentos políticos más recordados. A Roberto Pairó se lo considera, junto a los hermanos Podestá, uno de los creadores del Teatro Nacional. Entre sus obras teatrales escribió Marco Severi en 1905, Vivir quiero contigo en 1923 y Fuego en el rastrojo en 1925, entre otras. Roberto Pairó vivió en Lomas de Zamora hasta el día de su muerte. En homenaje a su vida y obra, una de las calles de Lomas de Zamora lleva su nombre. Y ahora vamos a ver algo sobre Hipólito Vieites. Fue el hijo de Juan Vieites y Petrona Mora Fernández de Agüero. Se casaron en 1754 y 4 años después el matrimonio se domiciliaba en San Antonio de Areco. En el censo de 1778, la familia Vieites ya estaba radicada en Buenos Aires y en el padrón se indicaba que el hogar estaba conformado por Juan,
el padre de 52 años, Petrona, la madre de 38 años, y sus vástagos, Madrid Isabel de 20, Vicente de 19, Hipólito de 16, Ramón de 14 y Gregorio de 4 años. Hipólito Vieites se casó con Josefa Torres y adoptó 2 hijos, Carlota Joaquina y José Benjamín. Participó de las invasiones inglesas de los años 1806 y 1807 y durante la reconquista de Buenos Aires, logrando el grado militar de capitán. Comenzó a actuar en política y la introdujo en su vida social. Formó parte de las llamadas tertulias, reuniones en salones de casas privadas donde se conversaba sobre distintos temas. En Buenos Aires, una de las sedes más conocidas de estas reuniones en la primera década del siglo XIX fue la llamada Jabonería de Vieites, en lo que era una fábrica de jabón perteneciente a Nicolás Rodríguez Peña y a Hipólito Vieites. Allí se reunían los patriotas desde 1809, donde debatían las ideas que luego darían inicio a la futura revolución. La jabonería se habría erigido en la esquina de las actuales calles Tacuarí y Venezuela. En los años siguientes formó parte del carlosismo, partido político que pretendía coronar a Carlota Joaquina de Bordón como regente en el nombre del rey Fernando VII en el virreinato del Río de la Plata. También fue periodista y fundador del segundo periódico impreso que se publicó en Buenos Aires entre 1802 y 1807, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. En su periódico firmó con el seudónimo Su Apasionado H. En 1810 apoyó la Revolución de Mayo y asistió al Cabildo Abierto del 22 de mayo. Fue nombrado comisionado de la Junta Previsional Gobernativa, cargo del que fue separado por negarse a fusilar a Santiago de Liniers. Tras el fallecimiento de Mariano Moreno, lo reemplazó como secretario de la Junta Grande hasta 1811. Fue miembro de la Sociedad Patriótica, Asociación de Revolucionarios Rioplatenses, creada por Manuel Moreno en marzo de 1811, con el fin de proclamar la independencia del Río de la Plata. Compartió estas ideas junto a otros morenistas como Juan Larrea, Agustín José Donado, Juan José Paso, Domingo French, Julián Álvarez y Nicolás Rodríguez Peña, entre otros. Producto de la revolución del 5 y 6 de abril de 1811, varios dirigentes morenistas, incluido Hipólito Vieites, su hermano, el sacerdote Ramón Vieites, el coronel Domingo French, el teniente coronel Antonio Luis Beruti, Gervasio Antonio de Posadas y Agustín José Donado, fueron condenados al destierro, siendo trasladados inmediatamente a la villa de Luján. Algunos de ellos traspasados a la Guardia de Luján, hoy Mercedes. A fines de ese año, sin embargo, la revuelta del partido derrocado en abril llevó a la conformación del primer triunvirato que ordena la libertad de los desterrados. Vieites no se apuró a llegar a la capital y solamente al año siguiente se incorporó al gobierno como miembro de la Cámara de Apelaciones que reemplazó a la Real Audiencia junto con Larrea. Participó de la Asamblea del año 14, fue intendente general de la Policía de Buenos Aires y redactó su reglamento, aliado de Carlos María de Alvear. Con la caída de este en abril de 1815, fue procesado por abuso en la administración pública y se lo desterró a San Fernando, se le trabó embargo de sus bienes y se le levantó inventario de su biblioteca. Por orden del nuevo director supremo Ignacio Álvarez Tomás, el proceso fue suspendido por su delicada salud. Vieites falleció en su destierro de San Fernando pocas semanas más tarde, en octubre de 1815. La localidad bonaerense de Vieites homenajea a este precursor de la independencia. Bueno, y ya nos encontramos en Vieites y este es el punto final de este tramo. Y les decimos muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gente, y gracias por ver.
Bueno, hasta acá fue el video. Nos encontramos en una próxima entrega. Chao. Hasta la próxima, gente.